¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video. Espero que les esté yendo muy bien en su día. Bien, el día de hoy vamos a ver lo que son ejercicios de espacios vectoriales. Espero que les guste esta nueva clase que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Empecemos. A ver, vamos a resolver tres problemas, ¿sí? De lo que es el tema de espacios vectoriales. ¿Sí? El problema número 1 me dice lo siguiente: sea el espacio vectorial real B, que está dado de la siguiente forma, ¿no? El vector x, y, z, tal que este vector cumple con estas propiedades. La componente x es mayor a 0, y la suma de y más z te da 2020. Me dan este espacio vectorial y me dicen donde se han definido las siguientes operaciones. Entonces aquí me dan la operación de suma de este espacio vectorial y me da la operación de multiplicación por escalar de este espacio vectorial. Si ustedes recuerdan, esta simbología de suma y multiplicación nos indican que no son necesariamente las suma y multiplicación usual que nosotros usamos para el campo real, ¿sí? Tal como ustedes pueden observar aquí las operaciones, ¿no? Respectivamente. Y me dicen que el vector B, que es el que está aquí, el vector B1 y el vector B2 pertenecen al campo vectorial B, o al espacio vectorial B, ¿no? Bien, entonces ustedes ya no tienen que demostrar que esto es un espacio vectorial, es decir, no tienen que verificar que se cumplan las 10 condiciones. No, porque aquí el problema ya me dice que esto es un espacio vectorial, ¿sí? Entonces, el literal número 1 me dice que encuentre el cero vector de este conjunto B. Bien, entonces pongamos aquí primer literal. ¿Cómo hacemos para poder hallar el vector 0? Entonces, podemos obtener el vector 0 usando el teorema 1, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que en cualquier espacio vectorial se tiene que 0 producto multiplicación por escalar con el vector x, y, z. Esto es igual a 0 vector, ¿sí? Recuerden que este 0 es un 0 escalar, este es un vector, y este en cambio es el 0 vector, ¿no? Aquí tenemos que especificar que x, y y z pertenecen a B. Es decir, este x, y y z cumple con estas condiciones de que x es mayor a 0 y de que la suma de los dos te da 2020. ¿Sí? Entonces, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos 0 por x, y, z, ¿sí? A ver, tenemos esto. 0 por x, y, z. Si nosotros aplicamos la operación que me están dando aquí con este espacio vectorial, alfa por b, donde b es x, y, z, nos da como resultado todo esto que ustedes observan aquí. Y esto va a ser igual a, miren, apliquen aquí la definición, ¿no? X a la alfa, aquí sería x a la 0, ¿ya? En la parte de abajo dice alfa por y, alfa vale 0, sería 0 por y, más 1998, y esto le resto 1998 por alfa, ¿sí? 1998 por alfa, pero alfa vale 0. Y en la última componente, aquí sería alfa por z, que sería 0 por z, más 10, más alfa, pero alfa vale 0. ¿Sí? Entonces, esto de aquí me queda como resultado, x a la 0 vale 1. Esta parte 0 por y se hace 0. Aquí podemos cancelar esto de aquí. Aquí 1998 por 0 también se hace 0 y me queda 1998 nada más. ¿Sí? Y pues, por último, aquí tenemos z por 0 se hace 0, esto es 0 y me queda solamente el 10. ¿Ya? Y entonces recuerden que 0 por x, y, z te da como resultado el 0 vector. Es decir, este es el 0 vector de B. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el 0 vector de B
es igual a 1, 1998 y 10. Y ahí tendríamos resuelto lo que es el primer literal. ¿Sí? Bien, entonces, el segundo literal, ¿sí? El segundo literal me indica lo siguiente. Encuentre el inverso aditivo de 10, 22 y 1998. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que para poder encontrar el inverso aditivo de este vector, podemos usar nuevamente el teorema 1. ¿Ya? Donde nosotros sabemos que en cualquier espacio vectorial se cumple lo siguiente, que menos 1 multiplicación por escalar con b es igual a menos b. ¿Sí? Donde este vector menos b obviamente pertenece al campo o al espacio b, y este vector menos b es el inverso aditivo. ¿Sí? Entonces podemos aquí especificar, ¿no? Menos b es el inverso aditivo de b, que pertenece a b. ¿Sí? Por lo tanto, listo, empecemos. Yo quiero hallar el inverso aditivo de este vector. Entonces tengo lo siguiente. A ver, menos 1, multiplicación por escalar con b, pero mi vector b viene a ser este de acá. 10, 22, 1998. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tengo escalar por vector. Tengo que aplicar la operación que me dan aquí. La operación de escalar por vector, ¿no? Esto aquí me quedaría x a la alfa, que sería 10 a la menos 1. 10 a la menos 1. ¿Sí? En la segunda componente quedaría alfa por y. Alfa vale menos 1. Sería menos 1 por y, que vale 22. A eso le sumo 1998. Perdón, 1998. Y a esto le resto 1998 por alfa. Y alfa vale menos 1. ¿Sí? Y en la última componente quedaría alfa, que es menos 1 por z, pero la z vale 1998. ¿Sí? Más 10, más alfa, pero alfa vale menos 1. ¿Sí? Y listo, entonces lo que tenemos que hacer ahora simplemente es simplificar todo esto que ustedes observan aquí, y nos va a dar como resultado, en el primer término va a ser 10 a la menos 1. Aquí tenemos que resolver toda esta operación y nos da como resultado 3974. Y de la misma forma también tenemos que resolver esta operación y nos da como resultado menos 1989. ¿Sí? Y entonces recuerden que menos 1 por este vector b es igual a menos b. ¿Sí? Por lo tanto, el vector inverso aditivo, que sería el vector menos b, va a ser igual a 10 a la menos 1, que es lo que está aquí, 3974 y menos 1989. Y ese sería el inverso aditivo. Y con esto hemos terminado lo que es el problema número 1. No olviden suscribirse al canal, chicos. Apoyen, denle en compartir y denle a la campanita para que puedan ver los siguientes videos que voy a ir subiendo. ¿Sí? Bien, pasemos entonces al problema número 2. El problema número 2 me indica lo siguiente. Demuestre que la intersección finita de subespacios de un espacio vectorial B es un subespacio vectorial. ¿Sí? Entonces, a ver, si ustedes recuerdan, para poder demostrar cuando un subconjunto es un subespacio vectorial, tienen que cumplirse las propiedades del teorema número 2, ya que dice que la suma de vectores pertenece a ese subconjunto y la multiplicación por escalar, de escalar por vector, también pertenece a ese subconjunto, ¿sí? Lo que es el teorema número 2,
que vimos en el video anterior de la parte teórica, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, a ver. Escojamos un conjunto C, donde este conjunto C va a estar formado por los subespacios H1, H2, H3, punto, 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 Hn, ¿ya? Entonces, este conjunto C va a ser un conjunto de subespacios de B. Sí, vamos a aclararlo aquí, ¿no? Un sub es un conjunto de subespacios de B. Perfecto. ¿Sí? Y vamos a considerar un W, donde W va a ser la intersección de todos los subespacios en C. Es decir, W va a ser igual a la intersección de igual a 1 hasta n de los subespacios H sub I. ¿Sí? Perfecto. Entonces, a ver, como cada uno de estos subespacios contiene al cero vector, es decir, a ver, voy a ponerlo aquí. El cero vector pertenece a H1, el cero vector pertenece a H2, así sucesivamente, el cero vector pertenece a Hn, y como resulta que W es la intersección de todos los subespacios, entonces todos los subespacios también se van a intersectar en el cero vector. En otras palabras, podemos decir, por lo tanto, el cero vector pertenece a W. ¿Sí? Podemos concluir eso. Bien, entonces voy a poner esto aquí encerradito para no borrarlo. Vamos a decir lo siguiente. Sea A, que pertenece al campo K, el campo de escalares, y X, Y, que pertenece a W. ¿Ya? Son elementos de W. Entonces nosotros podemos decir que X y Y son elementos de cada subespacio en C. ¿Sí? Como X y Y pertenecen a W y resulta que W es la intersección de los subespacios, ¿ya? Es miren, aquí presten atención, ¿no? X y Y pertenece a W y W es la intersección de los subespacios, entonces nosotros podemos decir que X y Y pertenecen a cada uno de estos subespacios, ¿sí? Ya, entonces eso podemos decir, ¿no? X, Y pertenecen, o pongámosle, son elementos de cada subespacio de C. ¿Ya? Perfecto, ¿no? Entonces, miren, vuelvo a repetir aquí, X y Y pertenece a W, pero W es la intersección de todos los subespacios. Entonces, conclusión, X y Y pertenecen a cada uno de estos subespacios, que vendrían a ser los subespacios de este conjunto C, ¿no? Listo, entonces, de aquí, nosotros podemos, aquí, perdón, nosotros podemos concluir que, a ver, resulta que X y Y, aquí habíamos dicho que X y Y son elementos de cada uno de los subespacios de C, es decir, X y Y pertenece a cada uno de estos subespacios. Por lo tanto, de aquí nosotros podemos decir que la suma de X y la multiplicación de un escalar por el vector X, ambos pertenecen a cada subconjunto, a cada subespacio de C. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la suma de vectores en un subespacio, aquí, ¿no? Recuerden que X y Y, voy a anotarlo aquí, X y Y pertenecen a H1, entonces la suma de X más Y también pertenece a H1.
X y Y pertenecen a H2, entonces la suma de X y Y también pertenece a H2 y así sucesivamente. Entonces la suma de X más Y también pertenece a H2, H1, H3 y Hn, y la multiplicación de A por X también va a pertenecer a H1, a H2, a H3, a Hn. ¿Sí? Eso es lo que yo he escrito aquí. ¿Sí? Que de esta parte que yo escribí aquí, X y Y son elementos de cada subespacio de C, entonces nosotros podemos concluir que la suma de X más Y la multiplicación por escalar de AX, ambos pertenecen a cada uno de los subespacios de C. Pero recuerden que W es igual a la intersección de cada uno de estos subespacios. Entonces, voy a ponerlos aquí arriba para que vean, ¿no? La suma y la multiplicación por escalar, A por X, ambos pertenecen a cada uno de estos subespacios. Y como W es la intersección de todos estos subespacios, nosotros podemos concluir, por lo tanto, que la suma de X más Y pertenece a W y la multiplicación de A por X también pertenece a W. Por lo tanto, se cumplen las dos propiedades de cerradura. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí, se cumple la cerradura, ¿no? Y aparte, en la parte inicial, nosotros ya habíamos concluido que el 0 pertenece a W. Entonces, conclusión, por lo tanto, W, que es la intersección de todos los subespacios, o la intersección finita de subespacios de un espacio vectorial B, nosotros hemos concluido que W es un subespacio vectorial. Bien. Y con esto de aquí queda demostrado lo que es el teorema, el problema número 2. ¿Sí? Vamos a mencionar cosas importantes aquí también con este problema. Déjenme encerrar aquí esto de aquí. Sí, vamos a hacer algunos comentarios. ¿Sí? Como ya hemos demostrado que la intersección de subespacios de un espacio vectorial es un subespacio de B, ojo, escuchen bien, hemos demostrado que la intersección finita de los subespacios de un espacio vectorial B es un subespacio vectorial, ¿sí? Es natural considerar si la unión de los subespacios, ¿sí? Vamos a ponerle W1, que es igual a la unión de igual 1 hasta n de todos los subespacios H sub i. Es normal pensar que la unión de los subespacios es o no un subespacio vectorial. ¿Sí? Un subespacio vectorial. ¿Sí? Entonces, es evidente que la unión de los subespacios debe contener de igual manera al cero vector y debe ser cerrado, es decir, debe cumplir con estas dos propiedades de aquí, que la suma pertenezca a la unión y la multiplicación por escalar pertenezca a la unión, en el caso de acá, ¿sí? Pero en general, la unión de subespacios no necesita cerrarse bajo adición. Eso es muy importante. La unión de los H sub i, de igual 1 hasta n, no necesita cerrarse. Necesita cerrarse, ¿no? Bajo adición. ¿Ya? De hecho, nosotros podemos demostrar fácilmente que la unión de dos subespacios de un espacio B, eso es un subespacio, ¿sí? De B, sí, solo si uno de los dos subespacios contiene al otro, ¿ya? Entonces voy a escribir esto, ¿no? Como les había dicho, nosotros podemos demostrar que la unión de dos subespacios H1 unido con H2
es un subespacio de B si y solo si y solo si el uno contiene al otro. Uno de los dos subespacios contiene al otro. Es decir, H1 es su conjunto de H2 o H2 es su conjunto de H1. ¿Sí? H1 está contenido en H2 o H2 está contenido en H1. ¿Sí? Sin embargo, existe una forma natural de combinar dos subespacios W1 y W2 o H1 y H2 para obtener un subespacio que contenga tanto a W1, en este caso H1 le puse yo, o H2, estoy mencionando W por lo de acá, ¿no? Bien, repito, entonces existe una forma muy natural de combinar dos subespacios H1 y H2 para obtener un subespacio que contenga a H1 como a H2, ¿sí? Entonces, como ya nosotros hemos sugerido, la clave para encontrar dicho subespacio es asegurar que debe ser cerrado bajo adición. ¿Ya? Bien, entonces esto de aquí ustedes tienen que tenerlo muy presente, chicos. Entonces, esta idea de si la unión es un subespacio o la suma, también vamos a ver vamos a ver más adelante si la suma entre dos subespacios es un subespacio de B. De B, ¿no? Entonces, estos dos temas los vamos a ver en los siguientes videos, ¿no? Para poder aclarar todos estos temas de aquí. Sí, entonces, pero igual quería tocar esta parte teórica, que la unión de dos subespacios, perdón, la unión de subespacios no necesita ser cerrada bajo la adición, ¿sí? Y para que la unión sea un subespacio de B, un subconjunto debe estar contenido dentro del otro, ¿sí? Y esto de aquí también vamos a ver más adelante, si la suma es un subespacio de B. Bien, entonces con esto hemos terminado lo que es el problema número 2. En este problema número 3 vamos a hablar sobre el centralizador de una matriz, ¿sí? Y lo que vamos a averiguar es si el centralizador es un subespacio, ¿no? Leamos el siguiente enunciado. Me dice sea B un espacio vectorial de las matrices de orden n por n. Y sea M que pertenece a B, una matriz fija, ¿sí? Entonces M es fija. Definamos a W como el conjunto de las matrices A que pertenecen a B, tal que A por M, recuerden que M es fija, es igual a M por A, ¿sí? Entonces, el centralizador, ¿qué es lo que hace? Que todas las matrices que estén a su alrededor conmuten, ¿sí? Es decir, se centren, se centralicen, se dice, ¿no? Entonces, me dice, el conjunto W se conoce como centralizador de M en B. Lo que me piden es demostrar que W es un subespacio de B. Bien, entonces ustedes ya saben cómo se determina para verificar si un subconjunto es un subespacio vectorial. Entonces, lo primero que debemos observar es si el 0 pertenece a W. ¿Sí? Eso es lo que vamos a averiguar, si el 0 pertenece a W. ¿Ya? Entonces, a ver. Entonces, nosotros primero vamos a observar que el 0, vector de B, el 0 que pertenece a B, está en W. En W, ¿no? ¿Por qué? A ver, para esto de aquí es muy sencillo poder demostrarlo. Digamos que el 0 vector es una matriz de orden n por n. Ya es una matriz, vamos a ponerla aquí, de orden n por n, ¿sí? Entonces, para que el 0 pertenezca a W, tenemos que tener lo siguiente. Miren la definición.
una matriz que pertenece a B, esa matriz va a ser la matriz 0. La matriz A va a ser igual a la matriz 0 vector. ¿Sí? Entonces, A por M tiene que ser igual a M por A. Por lo tanto, 0 vector por M, ¿sí? Ustedes saben que esto es igual a 0 vector y esto es igual a M por 0 vector. ¿Ya? Por lo tanto, queda demostrado en esta parte que el 0 vector pertenece a W. ¿Sí? Recuerden, ¿no? 0 vector por cualquier vector M es igual al 0 vector. ¿Ya? Pero el 0 vector también lo puedo escribir como el vector M por el 0 vector. ¿Sí? Entonces se cumple esta propiedad, ¿no? De que 0 por M sea igual a M por 0, que es la propiedad que debe cumplir cualquier matriz para que pertenezca a W. ¿Sí? Entonces aquí queda demostrado que el 0 sí pertenece a W. Ahora, aparte de, tenemos que verificar las propiedades de cerradura. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos dos matrices o dos vectores A, B que pertenecen a W. Además, vamos a decir que un escalar alfa pertenece al campo de los reales. ¿Sí? Entonces, a ver, si A y B pertenecen a W, entonces quiere decir que A por M es igual a M por A. Y aparte, B por M es igual a M por B. ¿Por qué? Porque si A y B pertenecen a W, entonces tienen que cumplir con esta propiedad que está aquí. Entonces, ¿qué tengo que averiguar yo? Tengo que averiguar si la suma de A más B pertenece a W. Para poder hacer esto, para que la suma pertenezca a W, tengo que verificar si se cumple esta condición que ustedes observan aquí. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? A más B por M va a ser igual a A por M más B por M, pero en base a lo que sacamos aquí, nosotros tenemos que A por M es igual a M por A, más y B por M es igual a M por B. Entonces aquí podemos sacar la matriz M y nos quedaría A más B. Por lo tanto, ¿qué cosa hemos demostrado? Que A más B por M es igual a M por A más B. Por lo tanto, A más B pertenece a W. ¿Sí? Ahí quedaría demostrada esa parte. Hemos demostrado la cerradura de la suma. Entonces, ahora falta demostrar la cerradura de la multiplicación por escalar, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Que alfa por A y por M, ¿sí? Tiene que ser igual, o es igual, ya recuerden que alfa es el escalar, ¿no? Y A es la matriz que pertenece a B. ¿Sí? Entonces, este escalar lo puedo dejar aquí aparte porque es simplemente un escalar que pertenece a los reales y multiplico las matrices por los vectores A por M. ¿Sí? Aparte, nosotros sabemos que A por M es igual a M por A. ¿Sí? Y como este alfa es un escalar, lo puedo multiplicar primero con M o primero con A. Eso no importa, no altera el orden. Entonces yo puedo escribirlo como M por alfa por A. Y por lo tanto he concluido que alfa por A y por M es igual a M por alfa por A. Por lo tanto, alfa por A pertenece a W. ¿Sí? Y aquí hemos demostrado la cerradura del producto. Entonces, en base al teorema 2, nosotros ya hemos concluido que W, o concluimos que W es un subespacio vectorial. De B. ¿Sí? Y listo, chicos. Entonces, con esto hemos terminado el problema número 3. Bien, entonces espero que les haya gustado este video, chicos. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, pueden escribir en los comentarios. Yo estaré respondiendo cualquiera de sus dudas. ¿Sí? No olviden suscribirse al canal
y denle a la campanita para que les lleguen los siguientes videos que voy a ir subiendo con respecto a este tema de álgebra lineal. ¿Sí? Compartan el video y nos vemos, chicos. Hasta el siguiente video. Muchas gracias.